Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 1 de julio, en Geopolítica Diaria. Este miércoles el mapa del poder global se mueve en tres frentes que no comparten geografía pero sí una misma lógica, la disputa por corredores estratégicos que ningún acuerdo ha logrado estabilizar todavía. Aviones no tripulados ucranianos golpean instalaciones industriales rusas a más de 1000 kilómetros del frente de batalla, delegaciones de Estados Unidos e Irán retoman conversaciones técnicas en Doha mientras un buque queda varado en el estrecho de Hormuz, y en el oeste de Sudán una organización humanitaria internacional documenta un patrón de violencia sistemática justo cuando un grupo armado avanza sobre una nueva ciudad clave. Empecemos por Europa del Este, donde Ucrania ha intensificado en los últimos días su campaña de ataques de largo alcance contra territorio ruso. Ayer martes, el ejército ucraniano alcanzó por segunda vez en poco más de una semana un centro de comunicaciones satelitales en la localidad rusa de Dubna, al norte de Moscú, una instalación que, según el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se usa para labores de inteligencia y para coordinar a las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania. La misma noche, decenas de drones sobrevolaron la capital rusa. El alcalde de Moscú afirmó que las defensas antiaéreas derribaron más de 60, mientras que el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 419 en 18 regiones del país. El gobernador de la región de Moscú informó que un bebé de 6 meses murió tras el impacto de un dron contra una vivienda en la localidad de Yegorifesk. Horas más tarde, este mismo miércoles, Ucrania amplió el alcance de su ofensiva golpeando una refinería petrolera en la ciudad de Ufa, a más de 1300 kilómetros de la línea de frente, y una planta aeroespacial en la región de Pensa que fabrica sensores para sistemas de misiles rusos. El detonante inmediato de esta escalada es la operación de 40 días anunciada la semana pasada por Zelensky para forzar a Moscú a poner fin a la guerra, después de que un llamado conjunto de Alemania, Francia y el Reino Unido a un alto el fuego unilateral fuera nuevamente descartado por el Kremlin como punto de partida inaceptable. Lo relevante es que Ucrania ya no limita sus ataques a la infraestructura energética, sino que golpea de forma directa la base industrial militar rusa, algo que Moscú no ha logrado impedir. Un representante ruso para lo que el Kremlin llama crímenes del régimen de Kiev afirmó, sin verificación independiente disponible, que los ataques ucranianos habían dejado más de 300 víctimas civiles en una sola semana. Nada indica, de cara a los próximos días, que Moscú esté dispuesto a aceptar una tregua en los términos europeos. Mientras el frente energético ruso soporta esta presión, otro corredor mucho más disputado atraviesa su propio momento crítico, el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercia por mar en el mundo. Desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra instalaciones militares y nucleares iraníes, Irán ha mantenido cerrado de forma intermitente este paso, el único acceso navegable al Golfo Pérsico. Un memorando firmado a mediados de junio entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, buscaba reabrir el tránsito, pero el acuerdo se ha visto sometido a fuertes tensiones. El pasado sábado 27 de junio, tras el impacto de un dron iraní contra un buque de carga con bandera de Singapur que navegaba por una ruta alternativa cerca de la costa de Omán, el ejército estadounidense atacó varias posiciones militares iraníes en la costa sur del país. Al día siguiente, domingo 28 de junio, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, la rama militar de élite que responde directamente al liderazgo supremo del país, lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahrein y Kuwait. Las autoridades bareiníes confirmaron daños en un edificio residencial sin víctimas mortales, mientras que el Ministerio del Interior de Qatar informó de la muerte de un ciudadano qatarí alcanzado por metralla durante esas operaciones. Trump advirtió que Estados Unidos podría verse obligado a completar de forma definitiva su ofensiva militar si Irán persistía, mientras el canciller iraní insistió en que la gestión del estrecho corresponde en exclusiva a su país. El tránsito naval cayó de forma abrupta tras estos ataques, de 70 cruces registrados a mitad de la semana pasada, la firma de seguimiento marítimo Kpler contabilizó solo 12 el domingo. Este miércoles, representantes de Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones técnicas en Doha centradas en la gestión futura del tránsito, mientras un buque portacontenedores quedó varado tras desviarse de la ruta designada por Irán. Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Jordania condenaron conjuntamente los ataques iraníes,
un alineamiento regional que contrasta con la insistencia de Teherán en mantener el control exclusivo del paso. La negociación en Doha podría estabilizar el tránsito en los próximos días, aunque Irán ha advertido que no aceptará nuevas conversaciones hasta que Washington cumpla primero lo ya pactado. Mientras la atención diplomática se concentra en el Golfo Pérsico y en Europa del Este, otro frente permanece con mucha menor cobertura pese a una escala humana comparable: el oeste de Sudán, donde una organización internacional de derechos humanos publicó este mismo miércoles nueva evidencia sobre crímenes masivos, justo cuando un grupo armado avanza hacia una ciudad clave. Amnistía Internacional difundió hoy un informe que documenta lo que describe como crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica, es decir, el desplazamiento forzado y sistemático de una población por su origen étnico, cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar sudanés, durante su toma de la ciudad de El Fasher, en Darfur, entre 2024 y 2025. El informe llega mientras el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debate la situación de El Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, donde crece el temor a una ofensiva terrestre inminente del mismo grupo paramilitar. El detonante de esta alarma es el patrón que ya se repitió en El Fasher el año pasado, cuando la caída de esa ciudad, tras 18 meses de asedio, derivó en lo que investigadores de Naciones Unidas calificaron como una operación con características propias de un genocidio contra comunidades no árabes de la región. El Obeid, una ciudad de 500.000 de habitantes que además alberga a cerca de 100.000 personas desplazadas por la violencia en otras zonas del país, lleva semanas bajo ataques con drones que, según la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, alcanzaron la principal planta eléctrica y varios depósitos de combustible, cortando el suministro de agua y obligando al cierre de varios hospitales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que no puede permitirse una repetición de lo ocurrido en El Fasher y en el campamento de desplazados de Zamzam, y el propio Consejo estimó que hasta 500.000 de civiles podrían verse expuestos a atrocidades si se concreta el asalto. Organizaciones humanitarias señalan que Emiratos Árabes Unidos ha suministrado armamento y aviones no tripulados al grupo paramilitar, acusación que el gobierno emiratí niega, mientras que las Fuerzas Armadas sudanesas también enfrentan denuncias de crímenes de guerra, incluidos bombardeos indiscriminados. 38 organizaciones no gubernamentales pidieron esta semana al Consejo, que sesiona hasta el próximo 7 de julio, convocar un debate urgente. Sin embargo, las advertencias emitidas antes de la caída de El Fasher no impidieron la masacre posterior, lo que alimenta el escepticismo sobre la capacidad real de la comunidad internacional para frenar un eventual asalto sobre El Obeid. Otros frentes activos exigen una actualización breve. En Gaza, el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue vigente, pero su segunda fase, centrada en el desarme del movimiento islamista y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, avanza con lentitud entre acusaciones cruzadas de incumplimiento. En la región de los Grandes Lagos africanos, el acuerdo de paz firmado en diciembre entre la República Democrática del Congo y Ruanda sigue sin traducirse en una retirada verificada de tropas ni en el desarme del movimiento 23 de marzo, que mantiene el control de las ciudades de Goma y Bukavu. Los tres frentes desarrollados hoy comparten un mismo cálculo de fondo, que la ausencia de un poder capaz de hacer cumplir lo pactado vuelve más rentable seguir presionando que negociar. Kiev apuesta a que ataques cada vez más profundos dentro de territorio ruso terminarán forzando una negociación que la diplomacia europea no ha logrado provocar. Teherán apuesta a que ningún actor externo le impondrá por la fuerza un régimen de tránsito distinto al que reclama para sí en el estrecho de Hormuz. Y en Sudán, el grupo paramilitar que avanza sobre el Obeid apuesta a que la atención internacional, concentrada esta semana en Europa y en el Golfo Pérsico, no se traduzca esta vez en una intervención a tiempo. La pregunta que queda abierta esta noche es cuál de estos tres cálculos será el primero en fallar. Gracias por acompañarnos otra vez en Geopolítica Diaria. Si este análisis les aportó valor, síganos en el canal, denos su me gusta y compártanlo con quienes también quieran entender el mundo con esta misma perspectiva.